Buenos días, esperando que todos. Aló, ¿se escucha? Sí, Aló, señora, por mi Sí, parte, sí, señora. señor. Sí, se profe. Sí, escucha se escucha. perfecto y Sí, claro. señora, Bueno, sí se vamos a escucha. comenzar. Bueno, vamos a comenzar dando gracias a Dios por el instante y por el momento en que nos permite reunirnos, aunque sea a esta distancia, pero muy pronto nos conoceremos, estaremos, aunque sea unos minutos cerca, y en la posibilidad de estar con quien uno desea, entonces hay que dar otros gracias a Dios, porque estamos en familia, estamos con nuestros seres queridos, que en realidad eso es lo más importante en esta vida, la familia, el estar y el ser y estar con la familia. Nosotros hemos ido avanzando, ya vamos llegando al tercer momento. En el tercer momento, el capítulo 3 para algunos capítulo 3 y para otros tercer momento. Tercer momento para los que estamos trabajando por momento 1, momento 2 y momento 3. Y capítulo 3 para quienes están trabajando por capítulo. Normalmente el capítulo se utiliza cuando estamos trabajando en positivismo y el momento se utiliza cuando estamos trabajando en cualitativo. Desde estos dos enfoques, entonces vamos a avanzar nuestra presentación del día de hoy. Ajá, para definir cómo se realizará la investigación. La investigación debe tener un rigor científico. Ese rigor científico es que debe estar fundamentada precisamente dentro de lo que son los planos del conocimiento. Los planos del conocimiento son lo ontológico, lo epistemológico, lo axiológico, lo teleológico y lo praxeológico. Entonces, dentro de esta pentadimensionalidad, vamos a entrar con lo ontológico. ¿A qué me refiero cuando hablo de ontología? Me refiero exactamente a cómo es el ser de la naturaleza del objeto, del fenómeno de estudio. Cuando yo estoy hablando del fenómeno de estudio ontológicamente, quiere decir cuál es su contexto. Allí ubico el fenómeno en su contexto. Entonces, ontológicamente, este es un fenómeno que vamos a suponer que está estudiando la inclusión dentro de las escuelas de básica primaria, o la inclusión étnico-racial dentro de las escuelas básicas primarias. Entonces, allí tenemos lo que es la ontología, dentro de lo que es la relación de esa naturaleza del ser. Allí tenemos la naturaleza del ser, cómo se origina, cómo se origina ese fenómeno de estudio. Luego tenemos lo que es el fundamento epistemológico, que es el que define el paradigma y el método que alinean al investigador con su objeto de estudio. El fundamento epistemológico está en lo que se llama la epistemología, la epísteme, es lo teórico, es dónde me voy a ubicar. Entonces aquí debo ubicar bien lo que es el paradigma y lo que es el método de la investigación. El paradigma, ya nosotros conocemos los paradigmas. ¿Cuáles son los paradigmas? El paradigma interpretativo, el paradigma sociocrítico y el paradigma positivista. Dentro de esos tres grupos de paradigmas tenemos entonces lo que es el, el, la investigación. Tenemos también lo que llamamos el enfoque. El enfoque es bueno como irlo contemplando dentro de la naturaleza de la investigación, dentro del ontológico. Cuando yo comienzo a hablar qué es mi objeto de estudio, entonces allí mismo puedo colocar un enfoque que esta investigación se hará de forma de enfoque cualitativo o de perspectiva, que también lo conocemos y algunos libros lo llaman perspectivas de la investigación. Entonces, dentro de esa perspectiva tenemos que es cualitativo, tenemos que es cuantitativo.
Cuando me voy, entonces, fíjense que eso lleva un orden, lleva lo ontológico va primero, después va lo epistemológico, después va lo axiológico, después va lo teleológico. Muchos dicen que primero va lo ontológico, epistemológico y metodológico, pero con fines de ir organizando un marco teórico, nosotros dejamos la metodología de último. Digo nosotros porque me refiero a todos nosotros, ¿no? Vamos a dejar la metodología de último para que así tenga el alcance de trabajarse todo lo que es el proceso metodológico. Cuando voy a ya hablé del ontológico, vámonos a lo epistemológico. En lo epistemológico nosotros vamos a trabajar el paradigma. Trabajamos qué es paradigma, mencionamos qué tipo de paradigma está inserta la investigación. Repito nuevamente, epistemología, qué es paradigma, qué tipo de investigaciones tenemos dentro de ese paradigma, un paradigma interpretativo. Paradigma es el conjunto de pensamientos, concepciones que hacen redes en un pensar. Y asimismo la investigación está inscrita o se encuentra suscrita dentro de lo que es el paradigma interpretativo. Vamos a hablar del paradigma sociocrítico. Un paradigma sociocrítico que busca la transformación y cambio de este fenómeno de estudio que es tal cosa. Entonces, fíjense que ahí lo que tienen que hacer es hablar, argumentar, pero ese es el orden. ¿Cómo voy a argumentar? Si estoy hablando de un paradigma, entonces comienzo a hablar de un paradigma de Heidegger, comienzo a hablar de Husserl, comienzo a hablar de Schutz. Schutz es un alemán S-H-U-T-Z. Heidegger, como se pronuncia, y Husserl o Husserl, pero se escribe Husserl, H-U-S-S-E-R, Husserl. Entonces tenemos a Heidegger, tenemos a Husserl y tenemos a Jacques. Entonces, dentro de esos tres autores, yo argumento bien lo que es el paradigma interpretativo. Y si estoy hablando del sociocrítico, tengo que aumentar lo que es el paradigma sociocrítico. Comenzamos nuevamente y cerramos allí el fenómeno de estudio porque ya expliqué lo que es paradigma, expliqué el paradigma interpretativo, lo argumenté y cierro con lo que es el fenómeno de estudio. Me voy más adelante, ya pasamos de lo ontológico, pasamos a lo epistemológico. Me voy a la epistemología. Ahora me voy a la axiología. La axiología, como ya hemos, hemos visto en epistemología, la axiología es el mundo de los valores. Entonces, es el mundo de la estética, de lo artístico, de los valores, de lo hermoso, de lo bello, de lo sublime. Entonces, allí está lo que es el valor. Pero si yo estoy en arte, me voy por la estética, pero si estoy en lineamientos políticos, en leyes, estoy haciendo hermeneusis, entonces me voy por lo que son la moral, me voy por lo que son la ética. Entonces allí me ubico en la ética. Pero si yo estoy trabajando valores, sencillamente me coloco en un mundo axiológico, que es el mundo de los valores. Entonces, ¿cómo podemos justificar desde el punto de vista del axiológico? La relación, fíjense ustedes que nosotros tenemos ética que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta que cuando hay una relación con un investigador, que ya bien sea informante clave o actor social, yo tengo que tener un consentimiento informado. Ese consentimiento informado me va a llevar a mí a hacer unos formatos donde él me autoriza a publicar sus testimonios. Entonces, allí empieza la ética, está en anexo. Entonces, ¿yo qué digo ahí? Se respetará, fíjense el valor, se respetará la ideología donde el investigador se desprenderá de sus valores y de opiniones muy particulares y solamente en el escucha del otro. Ese es el respeto. Asimismo, se tomará en cuenta, se llevarán a cabo los consentimientos informados dados por los actores sociales, donde
donde la comunicación fluirá de manera respetuosa, empática, esos son valores, pues, empática, donde el investigador será observador de una cultura, de de un ambiente cónsono al fenómeno de estudio. Tratará de no participar en opiniones. Entonces, fíjense con ustedes cómo va llevándose el mundo axiológico dentro de lo que es la narrativa del momento 3. Entonces ya tenemos ontología, epistemología, axiología. Tienen que investigar bien cuáles son los valores, qué es la axiología para que desarrollen bien esta narrativa. No les estoy hablando de hojas y hojas, no les estoy hablando de párrafos. Por ejemplo, la epistemología puede desarrollar, lo ontológico puede desarrollar 2 párrafos, 3 párrafos. En la epistemología sí se lleva un poquito más de 3 párrafos, porque allí va a hablar de lo que es de lo que es el paradigma y de lo que es el paradigma que seleccionó para su fenómeno de estudio. Y como tiene que justificar, entonces tiene mayor veracidad, o sea, mayor argumentación, y eso le da veracidad científica. Entonces, por eso que es que la veracidad va llegando a lo que es la cientificidad. Y como la cualitativa, vamos a hablar de la cualitativa un poco, como la cualitativa carece de esa cientificidad indistintamente del cuantitativo. El enfoque cuantitativo tiene su cientificidad implícita porque tiene sistemática, es rigurosa, es estática. Entonces, ahí no tengo un fenómeno de estudio porque estoy dentro de la objetividad. En cambio, en el otro estoy dentro de la subjetividad y tengo que narrarlo científicamente para que se le dé esa validez científica. Esa validez, esa garantía de la cientificidad, que es la que asegura los resultados sean confiables, consistentes y no un futuro del azar. Ajá, cuando nosotros hablamos de la fundamentación epistemológica, axiológica, también podemos pasar a lo que es la fundamentación teleológica. Teleológica es cuál es el fin de la investigación. Vamos a decirlo en sencillito. Después que yo narro que la dimensión teleológica es tal cosa, la describo, entonces digo, el fin de la investigación, el fin último de esta investigación o el fin de la investigación es generar una aproximación teórica, es generar un modelo. Eso es lo teleológico de la investigación. Continuamos y en la continuación tenemos entonces, ya pasamos por lo ontológico, lo epistemológico, lo axiológico, lo teleológico, ahora vamos a lo praxeológico. Lo praxeológico es el fenómeno de estudio, en la práctica se denomina tal cosa, o en la práctica del ser, del fenómeno de estudio, se asumirá con respeto, respetando las prácticas pedagógicas que se realizan cotidianamente, eso pues. Entonces tenemos ya lo que se llama una dimensionalidad filosófica. Toda investigación, exceptuando la positivista, comienza por por estas dimensiones del conocimiento. Comienza con las dimensiones del conocimiento, que ya las nombramos. A ver, vamos a escucharlo. ¿Cuáles son las dimensiones del conocimiento que tenemos que desarrollar? Ontológica, epistemológica, axiológica, teleológica Y y praxeológica, Marta. praxeológica. Ajá. Entonces, cuando ya paseamos, ya describimos, ya llevamos avanzado. ¿Por qué las dimensiones del conocimiento van primero? Porque son el proceder investigativo del paradigma, sobre todo del enfoque cualitativo. En lo cuantitativo no, porque en lo cuantitativo tengo lo que ya conozco, la naturaleza de la investigación, el procedimiento de la investigación, el método de la investigación, la validez de la investigación, las técnicas de recolección de datos, las técnicas de análisis de los resultados. Tengo, y asimismo tengo la validez, la confianza, la
la validez, la confiabilidad y validez del instrumento. O sea, es un proceder que ya está explícito, es riguroso, por eso le decimos que es riguroso, porque el proceder no cambia. En cambio, aquí sí, aquí cambia. Y por lo tanto debemos comenzar con las dimensiones del conocimiento, que son los que le dan el paso a paso de la investigación. Es el procedimiento en cuantitativa, pero aquí lo llamamos planos del conocimiento, o los llamamos dimensiones del conocimiento para no ser tan cartesiana. Entonces decimos dimensiones del conocimiento. Asimismo, nosotros podemos avanzar después que nosotros tenemos ya los planos del conocimiento, entonces nos vamos a lo que es lo metodológico. Ya ubicamos lo praxeológico, ahora nos ubicamos en el plano metodológico. Dentro del plano metodológico, entonces hablamos de la metodología. Primero hablamos de la metodología. Después que hablemos de la metodología, nos vamos a hablar entonces de lo que es hablamos de la metodología, después que hablemos de la metodología, nos vamos a hablar de lo que tenemos ahí, que es el método. ¿Dónde hablé del paradigma? ¿Dónde fue que hablé del paradigma? La dimensión epistemológica. Gracias por seguirme, Marta. Entonces, la dimensión epistemológica, ahí hablé del paradigma. Pero si me voy más adelante, entonces ya no voy a tocar paradigma. Aquí voy a tocar es el método, pero puedo hacer alusión del paradigma como hice alusión en la epistemología. Entonces, esta investigación es de paradigma, de enfoque, me lo traigo todo y lo resumo ahí en el método de enfoque cualitativo, paradigma interpretativo, donde el método a seguir es el método de fenomenológico hermenéutico. Vamos a hablar de fenomenológico hermenéutico, que la mayoría está por allí. Es de fenomenológico hermenéutico. Así, ¿dónde hablé de la fenomenología? No he hablado de la fenomenología. Donde la fenomenología, y comienzo a hablar de la fenomenología, según Husserl, según Husserl, ahí voy a hablar de la fenomenología en el método. Allá apenas lo toqué, en la epísteme apenas toqué el paradigma interpretativo, pero aquí sí lo desarrollo por completo y menciono a Husserl, a Husserl que se pronuncia Husserl, mencionó a Heidegger, mencionó a Husserl y mencioné a Chas. Entonces, ¿por qué voy a hablar de una fenomenología? Entonces, ahí voy mencionando todos los autores de fenomenología. Luego hablo de la hermenéutica, porque estoy hablando del método. Luego hablo de la hermenéutica, separado. Luego voy a unir fenomenología y hermenéutica con el método. El método a utilizar es el método fenomenológico hermenéutico. Cuando yo digo el método a utilizar fenomenológico hermenéutico, entonces me voy y me traigo de una vez fenomenológico hermenéutico, me voy y me traigo de una vez o sea, escribo lo que es la fenomenología hermenéutica y describo de una vez mi fenómeno de estudio, porque ese es el método que estoy trabajando. De una vez comienzo a desarrollar las fases del método, donde las fases del método son tal cosa. Ubiqué la fase del método. Entonces allí tengo ya la fundamentación filosófica. Fíjense cómo voy. Tengo ya la fundamentación filosófica desde la planificación, la teoría hasta el análisis final. Tengo la planificación que establece paso a paso el plan de trabajo para responder a las preguntas de investigación. Tengo la ejecución, cómo se llevará a cabo el estudio dentro de lo que es la metodología. Y detalla desde la selección de los sujetos hasta la aplicación de los instrumentos. Y el procesamiento de la información, que es el que define el rigor y los procedimientos estadísticos o interpretativos de los datos. Dos caminos, un mismo destino metodológico, tanto sea el enfoque cualitativo como el enfoque cuantitativo. El enfoque cualitativo está orientado a comprender
una realidad subjetiva, como les decía, mientras que el cuantitativo está en la objetividad, el cualitativo está en la subjetividad. El investigador es parte del proceso continuo de decisiones y está orientado a medir y analizar realidades objetivas. Se rige por procedimientos estructurados. El cuantitativo es riguroso, sigue paso a paso. En cambio, el cualitativo está orientado a comprender la subjetividad, es recursivo, puedo ir y venir, puedo terminar la investigación y comienzo a arreglar todo para que tenga coherencia científica. El investigador es un proceso que es parte de la investigación y puede tomar decisiones dentro de la investigación. En cambio, en el cuantitativo no, en el cuantitativo yo soy objeto y no puedo manejar el sujeto. Es una relación entre objeto y sujeto. Yo soy objeto observador y el sujeto y el sujeto, yo soy sujeto observador, yo sujeto investigador soy sujeto observador y el objeto lo puedo controlar, pero no lo puedo, no me puedo hacer parte de él. En cambio, en el enfoque cualitativo, la relación es sujeto-sujeto, porque yo me relaciono con los sujetos, con los actores sociales. Yo soy parte de ese escenario. En el cuantitativo no, en el cuantitativo yo soy observador y como observador registro lo que acontece, lo que pasa. Aquí tenemos un enfoque, un componente metodológico de tipos de investigación y diseño y alcance. El enfoque cualitativo, interpretativo, sociocrítico y complejo pertenece a la fenomenología, a la hermenéutica, a la etnografía, a la investigación-acción, a las historias de vida. Esos son los métodos. El enfoque cualitativo de paradigma interpretativo, sociocrítico o, o complejo, que puede ser el mixto, puede tener el mixto, también tiene mucha tendencia, que son los métodos de fenomenología, el método hermenéutica, la etnografía, la investigación-acción, ya sea la investigación-acción sola o la investigación-acción participativa, la historia de vida, la etnometodología, la teoría fundamentada, el análisis del discurso y interaccionismo simbólico. Todos estos métodos pertenecen a lo que es el paradigma interpretativo y dentro del paradigma interpretativo podemos tener una hermenéutica. Dentro del paradigma sociocrítico puede emerger una hermenéutica como, por ejemplo, como técnica, no como método, sino como técnica, como son los círculos hermenéuticos, que aquí se trabaja mucho, son los grupos de discusión en el sociocrítico. Sin embargo, podemos trabajar también la técnica historia de vida. El interaccionismo simbólico se hace presente también en el sociocrítico, aunque es un enfoque más transformador, más de cambio, más de profundización. Por eso es que el lenguaje cambia, porque mientras en el interpretativo mi lenguaje es más sutil, de percepciones, de visiones, de sentir, de lo que pienso, lo que siento, lo que percibo, lo que veo, más de primera persona, en el sociocrítico es más de participación, de transformación. Entonces tiene que ser un lenguaje y un discurso narrativo que vaya hacia la transformación, hacia la participación. Luego tenemos un paradigma, un enfoque cuantitativo de paradigma pospositivismo. Aquí tenemos el realismo crítico hecho presente, que en su paradigma de pospositivista o positivista. Niveles descriptivos, correlacional, explicativo. La manipulación de los variables se da en lo experimental y en lo no experimental. Lo es transversal y longitudinal. Son características muy propias del positivismo. Es riguroso, es, es científicamente comprobado. El investigador es objetivista. Bueno, todo lo que hemos dicho ya, el diseño y alcance de este componente metodológico en el enfoque cualitativo es documental, es de campo, es descriptivo y es interpretativo. En el enfoque cuantitativo, la medición de nivel de profundidad, comprobación de hipótesis. Aquí voy a comprobar, son las
hipótesis. El ámbito de estudio. El enfoque cualitativo en el ámbito de estudio, en el enfoque cualitativo, el espacio donde se desarrolla la investigación. En el enfoque cuantitativo, el escenario que pueden ser medidos, contados y analizados estadísticamente. Aquí existe la matematización. En cambio, en el enfoque cualitativo existe la cualidad, resaltar la cualidad. Los participantes sujetos. En el enfoque cualitativo tenemos que los sujetos son actores sociales, informantes clave, se llaman también unidades de análisis, trabajamos con personas o casos específicos a estudiar, se detalla cómo se seleccionarán las participantes o informantes clave para el estudio, selección intencional. ¿Cuál es el primer momento que yo puedo hacer de los actores sociales? De los actores sociales, lo que yo tengo que hacer primero es tomar en cuenta que tengan la disposición de compartir sus experiencias con mi investigación. Eso es lo primero que yo debo tener en cuenta, que tengan la disposición. Que tengan ya en segundo para poderlo seleccionar, el criterio de selección puede ser también que tengan la experiencia del fenómeno de estudio que estoy trabajando, que tengan la experiencia con gente que hayan sido docentes de inclusión, que hayan sido docentes donde hayan tenido la experiencia con etnorracismo, por ejemplo, o que hayan tenido la experiencia con cuadros vivos, que es teatro, eh, que es teatro, ya cuadros vivos quiere decir un teatro, yo le digo así como un teatro que no se mueve en la gente, sino que está en una sola pose y va haciendo imágenes, pero por cuestiones de minutos, ¿no? Y se queda estático allí. Esos son cuadros vivos. Población total a estudiar y se describe en el enfoque cuantitativo, la población total a estudiar se describe el tipo de muestreo utilizado para seleccionar a los participantes. La selección es representativa. Entonces, mientras que en la cualitativa es intencional, en la cuantitativa es representativo. Venimos y trabajamos lo que son las técnicas e instrumentos de recolección. Entrevista en profundidad serían las técnicas, siempre semiestructurado, observación participante y grupo focal. Vamos a hablar aquí un poquito de lo que son las técnicas e instrumentos. La entrevista a profundidad es una entrevista donde se genera una conversación empática. Debe estar realizada en un espacio cómodo, que no sea ni el recreo, que no sea ni siquiera la sala de estudio donde se trabaja, sino preferiblemente vamos a tomarnos un café y hacemos una empatía y hablamos sobre esto. Aquí el investigador en entrevista a profundidad debe llevar su guión mental, porque a través de una pregunta él va desarrollando ese guión mental que quiere conversar con su participante, vamos a decir, con su informante clave. También están las entrevistas semiestructuradas. Las entrevistas semiestructuradas son muy válidas para cuando tenemos a distancia. Podemos enviar un documento y ellos lo envían por escrito. Pero aquí, normalmente, como es entrevista, es preferible hacerlo presencial. La entrevista semiestructurada la utilizamos mucho cuando utilizamos lo que era la pandemia. Allí se utilizaba mucho la entrevista semiestructurada porque eran guiones que nosotros teníamos que hacer para poder trabajar a través de lo que era este mismo medio, por Google Meet, por llamada telefónica, se grababan las llamadas telefónicas y asimismo después de las grabaciones entonces íbamos trabajando lo que era la codificación, los protocolos. Se trabajaban los protocolos, que eso ya es capítulo 4. Entonces aquí la entrevista semiestructurada, si yo la voy a hacer para este momento, yo hago lo mismo, pero llevo un guión de entrevistas donde voy a ir haciendo preguntas por preguntas, y voy trabajando esa entrevista semiestructurada. La observación es un proceso donde el participante es preferible no interferir, porque se está observando y se registra a través de lo que se llaman los cuadernos etnográficos
o, o los registros de campo. Asimismo, los grupos focales son técnicas que son convenientes para lo que son en las etnografías, para lo que son cuando se trabaja con grupos, por ejemplo, grupos etnográficos, grupos de investigación-acción. Allí trabajamos con lo que son los grupos focales. Las encuestas, esto ya son técnicas e instrumentos para el enfoque cuantitativo. Allí tenemos las encuestas, cuestionarios estandarizados, los test estandarizados. La observación es una técnica que se mantiene en toda investigación y puede ser estructurada. Puede ser qué es lo que estoy observando y voy registrando, llevo como si tuviera un guión en el registro para no perderme en la observación. Eso es en el enfoque cuantitativo. Las técnicas de análisis de la información. Fíjense que aquí en el cuadrito tienen todo lo que es el proceder de que vamos a hablar. Eso hablamos ahorita cuando terminemos todo lo que son los componentes de la metodología o los componentes metodológicos. Tenemos las técnicas de análisis de la información. Allá en cuantitativo decimos que es la aplicación de instrumentos, procesamiento de datos, pruebas estadísticas y regla de decisión. En el enfoque cualitativo lo llamamos triangulación, codificación, categorización, estructuración, contrastación, teorización. Cuando decimos aplicación del instrumento, ya nosotros hicimos una operacionalización de las variables, trabajamos la variable, las dimensiones, los indicadores, y a partir de los indicadores comenzamos a trabajar lo que se llama una batería de ítems. La batería de ítems estuvo estructurada, por ejemplo, con lo que era el procesamiento de los datos, las pruebas estadísticas y regla de decisión. La aplicación, una vez que ya yo apliqué, hice la batería de ítems, entonces me voy y hago un cuestionario como técnica para la recolección de los datos, hago el cuestionario, un cuestionario con varias escalas, con varias alternativas, una escala tipo Likert. Vamos a imaginarnos que es un cuestionario de escala tipo Likert, y lo voy y lo aplico a la población, a la muestra, porque tenemos población y tenemos la muestra, seleccionamos la muestra de la población, selecciono con ciertos criterios, por supuesto. Seleccioné la muestra y dentro de la selección de la muestra, entonces apliqué mi instrumento, mi cuestionario, que es el instrumento, recogí los instrumentos, que no es tan fácil así tampoco, porque eso cuesta recoger los instrumentos. Ahora es muy fácil porque se aplica un formulario y se manda por Google Doc y es más fácil que ellos lo contesten. Y así no tengo que estar buscando cuestionarios en físico, sino que aplico por Google, un formulario por Google Doc. Una vez que ya yo procesé todos esos datos, entonces hago mis pruebas estadísticas. Ya hice la tabulación de los resultados, entonces ahora sí aplico las pruebas estadísticas, hago mi análisis de resultados, donde la teoría es muy importante en este análisis de resultados, hasta que llego a lo que es mis tendencias. Cuando allí ubico las tendencias, entonces me voy y trabajo lo que son el modelo, porque en cuantitativo hacemos lo que es modelo. En el enfoque cualitativo, tal como lo mencioné, primero triangulamos. Primero codificamos. Se codifica dándole una letra, un número, como ustedes lo quieran llamar, un icono. Eso lo llamamos codificación. La triangulación es cuando hacemos informante 1, unimos buscamos las similitudes en la triangulación del informante 1, el informante 2 y el informante 3, si tengo 3 informantes. Allí triangulo lo que son las voces, triangulo lo que son los autores, autor X, autor Y y autor Z. Entonces voy triangulando autores, voy triangulando voces, voy triangulando técnicas. Si tengo muchas técnicas, triangulo lo que es la observación, triangulo lo que es el grupo focal y triangulo lo que es, vamos a suponer, una entrevista. Entonces, en medio de eso, triangulo técnicas también.
triangulo actores sociales si tengo muchos actores, si tengo diversidad de actores sociales, lo que opina un alumno, lo que opina, alumno no, porque dicen que son seres sin luz, lo que opina un estudiante, lo que opina un profesor y lo que opina un padre de familia. Entonces, allí puedo triangular. A eso le llamo triangular codificación. Cuando una vez que voy triangulando van emergiendo lo que se llaman las categorías. Hay un proceso de categorización, entonces van emergiendo lo que son las categorías y subcategorías de acuerdo a lo que yo vaya a trabajar. Categorías, subcategorías. En la estructuración, la contrastación. Contrastar no es igual que triangular. Contrastar es cuando yo contrasto, vamos a suponer, una teoría con otra teoría. Ahí hay contrastación. Hasta llegar a la teorización. Entonces, estas son las técnicas de análisis de la información. El rigor metodológico. Tengo los criterios de dependencia, credibilidad, transferencia, confirmabilidad. La dependencia y la credibilidad en cualitativo es muy importante porque la credibilidad se da a través de los testimonios y los testimonios hay que tener ética para respetar tal cual se manifiestan ellos y se expresan. En los criterios en el enfoque cuantitativo, los criterios el rigor metodológico se da a través de los criterios de medición, que son la validez y la confiabilidad. Los procedimientos. Fíjense que los procedimientos se van detallando en la cualitativa, guiada por un proceso continuo de decisiones. O sea, las fases son ordenadas para aproximarse al fenómeno. ¿Cuáles son las fases aquí? Son las fases del método. Y se explican en el enfoque cuantitativo, el procedimiento se va explicando paso a paso de lo que se realizará y cómo se aplicará el instrumento, incluyendo las consideraciones éticas, incluyendo las consideraciones éticas, entonces, incluyendo las consideraciones éticas como el consentimiento informado. Entonces, allí tenemos lo que es el procedimiento, tanto en cuantitativa como en cualitativa. El investigador debe detallar paso a paso cómo se realizará la interacción empírica, definir las condiciones de aplicación del instrumento, establecer el protocolo de contacto con los participantes, garantizar consideraciones éticas aplicables, obtener el consentimiento informado, que es muy importante porque es la ética. Cada consentimiento informado debe ir en anexo. Eso es, y Y vamos a hablar ahora cómo lo vamos a hacer. Vamos a hablar en la práctica. Ya hablamos de la teoría un poco, ahora vamos a hablar de la práctica, cómo lo vamos a ir haciendo en lo que es nuestro sentir, lo que es, vamos a ir hablando de lo que es, cómo lo voy haciendo, qué es lo que voy a hacer primero, de qué hablamos primero, de las dimensiones del conocimiento. ¿Qué es lo que yo voy a hacer primero? Voy a desarrollar todas las dimensiones del conocimiento. ¿Cuáles son esas dimensiones? La ontológica, la epistemológica. La ontológica, epistemológica, la axiológica, teológica, teleológica, praxeológica, y llegué al método. Ajá. Sí. En el método, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en el método? Hablar del método primero. Del paradigma, se retoma el paradigma, el enfoque, y ahí sí se habla del método. Ajá, retomo un poquito lo que trabajé en epistemología, pero voy a hablar que es de enfoque, de paradigma, enfoque, paradigma. Después del paradigma viene lo que es o paradigma, enfoque, como ustedes lo quieran colocar, ya sea de primero o segundo lugar el enfoque. Normalmente viene el paradigma, según el manual, viene el paradigma, el enfoque. Entonces vamos a trabajar primero el paradigma, el enfoque, el método. Selecciono, declaro allí en la narrativa
cuál es el paradigma, el enfoque y el método. Luego que me voy del paradigma, enfoque y método, me ubico entonces con las fases del método. Recuerden que como estoy en el método, debo hablar si estoy hablando del método fenomenológico, debo hablar entonces de lo que es Heidegger, Husserl y Schuss. Le pronuncio así para que lo escriban. Heidegger, Husserl y Schuss. Aquí hablo del método. Seguidamente del método fenomenológico, por supuesto. Seguidamente hablo del método hermenéutico. Ahí tengo a Gadamer para hablar de la hermenéutica. Y después hablo del método fenomenológico hermenéutico. Selecciono mi autor con el que yo me voy a casar, vamos a decirlo así más sencillo, con quien yo me caso en la investigación. Con quien yo me caso en la investigación, entonces digo, vamos a suponer, Van Panen menciona que los pasos del método son estos y esto. Entonces, paso 1, descripción, paso 2, entrada al campo, paso 3, y así me voy y sistematizo todas las fases del método. Dentro de la fase del método, debo decir qué voy a hacer en cada fase. Dentro de la fase, debo decir qué voy a hacer en cada fase. Una vez que ya terminé las fases, continúo, ya terminé el método, entonces vienen entonces ahora población y muestra para los cuantitativos, pero para nosotros vienen actores sociales o informantes clave, como lo estén llamando, como lo prefieran llamar ustedes. Entonces, yo los voy a llamar informantes clave. Entonces, los informantes clave, ahí hablo cómo los seleccioné, por qué los selecciono, cómo los selecciono en informantes clave. Hablo de la selección. Una vez que me ubiqué ya en esa selección de los informantes clave, ya digo quiénes son, entonces ahora me voy el criterio de selección, ahora me voy a lo que son las técnicas para la recolección de la información. Técnicas para recolección de la información. Voy a enviar de una vez antes que se me olvide. La presentación se las envío al WhatsApp, ¿les parece? Sí. Okay. Ajá. Continuamos. Voy en técnicas para la recolección de la información. Ahora, técnicas para la sistematización de la información. ¿Cuáles son esas técnicas? Las técnicas para recolectar la información son las entrevistas a profundidad, la observación, los grupos focales, grupos de discusión, círculos hermenéuticos. Esas son las técnicas para la recolección de la información. No quiere decir que ustedes tienen que agarrar todas. Con una que agarren, con técnicas con entrevista a profundidad es suficiente. Es una sola técnica y la observación sería suficiente. Luego me voy a las técnicas para la sistematización de la información. Ahí tengo lo que es la codificación, la triangulación, codificación, triangulación. Categorización. Categorización. Contrastación y teorización. Contrastación y teorización. Muy bien, Néstor. Gracias. Ahora ya terminé lo que son las técnicas. Ahora estoy en lo que es el rigor científico. ¿Cuál es el rigor científico en cualitativa? El rigor científico en cualitativa es, nosotros ya sabemos en cuantitativa, por eso no hago mucho hincapié en cuantitativa, porque ya sabemos que es la validez y la confiabilidad. Sabemos cómo hacer la validez y sabemos cómo hacer la confiabilidad. Aquí no hablamos de validez y confiabilidad, aquí hablamos de fiabilidad,
credibilidad, auditabilidad, credibilidad, fiabilidad, auditabilidad, transferibilidad. Aunque la transferibilidad se trabajó mucho en un tiempo, ahora es cuestionable porque dice que como es un escenario ideográfico, ¿qué quiere decir un escenario ideográfico? Que es allí donde acontece y es allí donde suceden las cosas. Entonces, como suceden las cosas allí, entonces no quiere decir que esto va a ir más allá de lo que, o sea, no es replicable en otros escenarios. Al no ser replicable en otros escenarios, es único, es único para quienes viven y acontecen, sienten, padecen, perciben ese escenario ideográfico. Por eso dicen que porque la transferibilidad no es no tiene mucha credibilidad dentro de la cualitativa. Sin embargo, todavía aparece en los libros como rigor científico. Y luego, por último, la teorización. ¿Cómo va a hacer usted la teorización? Estos son párrafos, estos no son hojas completas. ¿Cuántas hojas debe llevar este capítulo 3? 5 cuartillas. 5 cuartillas, donde vaya explicando todo eso. Por eso le digo, son párrafos. 5 cuartillas, 5 páginas. ¿Alguna pregunta? Y por supuesto las referencias ya deben estar referenciándose según las normas del manual 2025. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo sé que las dudas van a salir cuando estemos escribiendo. Y con esto hemos llegado al final. Me voy a abocar entre este fin de semana a enviarle las observaciones porque ya tienen que ir tomando en cuenta después que termine el capítulo 3, nos volvemos al capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Con las observaciones las vamos mejorando para colocarlo en la plantilla. Y ya nos faltaría, fíjense una cosa, no sabemos, nosotros hicimos, ¿quién fue la que fue Marta? Melissa, me está levantando la mano. Sí, profe, qué pena. Es algo pues como particular. Lo que pasa es que en la entrega número 1, pues tú me calificaste y todo, me dijiste que en el documento anexo, bueno, que estaba adjunto, estaban las observaciones, pero no me adjuntaste ningún documento. Yo te escribí por el WhatsApp, pero no me respondiste. Sí, porque muchas veces, ¿sabes lo que pasa? Que tengo tanta gente en ese WhatsApp que muchas veces cuando lo abro, después no consigo el número. Entonces, profe, a ver. Pero Melissa, escríbeme nuevamente. Listo, profe. Para podértelo enviar, pero no ahorita, sino después de las 5 de la tarde, por favor. Bueno, son las 4 de la tarde. Listo, profe, muchas gracias. De la tarde. Gracias, Melissa. Bueno, si no hay más nada, ningún comentario que hacer, no hay más dudas, voy a hablarles entonces de que fíjense ustedes, nosotros terminamos el tercer capítulo. Esperamos las observaciones, hacemos todo el compendio. Ana Lorena, dime. Profe, una preguntita. ¿Su merced ya hizo toda la retroalimentación de la primera actividad? Porque es que a mí no me ha llegado ninguna retroalimentación. Me faltan como 4, 3, algo así. Debe estar en ese poquita que me falta. Listo, mi profe, gracias. Entonces, fíjense una cosa. Vamos a retomar un poquito lo que vamos a hacer. Hacemos el compendio y lo colocamos en la ficha. Luego seguimos de esa ficha, ya la tenemos lista. Después vamos a hacer una presentación donde complementemos todo lo que es nuestra intención investigativa. Recuerden que este es un primer papel de trabajo,
donde hacemos nuestra primera intención investigativa. Terminamos nuestra intención investigativa y ¿qué hacemos? Pasamos a lo que es el evento. El evento no sé todavía si va a ser el sábado 30 o domingo 1 de mayo, porque hay otro evento que está chocando el 30. Vamos, creo que va a ser el 1 de mayo. Creo que el 1 de mayo cae día domingo, ¿cierto? Profe, es un viernes. ¿De junio o de mayo? El 30 de mayo cae ¿qué día? Sábado. Ah, perdón. De mayo es un sábado. 30 de mayo es un sábado. Usted, Martica, tú que tienes ahí, sácame de duda, ¿qué día cae 8 de mayo? 8 de mayo, un viernes. Cae día viernes. Entonces, el 30 cae día sábado. Ajá, muy bien. Y no sabemos si va a ser el 30 de mayo o 1 de mayo. El evento es obligatorio, cada quien tiene su presentación. Mire, no dejen de hacer ninguna actividad, no nada más en mi seminario. En cualquiera de las actividades, no, mira, si tengan 70, si tengan 80, no importa, va sumando. Pero con una actividad que ustedes dejen hacer, pierden el seminario. Por eso es muy importante estar pendiente de cumplir con todas las tareas. Esta tarea es individual, tienen 7 minutos para presentar su intención investigativa con la presentación. Yo creo que más adelante podemos hacer, yo me voy a reunir con las profesoras que administran el seminario para ver si hacemos un formato y se le enviamos el formato dándole las indicaciones de lo que va. Sí, Ana Lorena. Ana Lorena, te escucho. No, mi profe, es que no he bajado la manito, ya la bajo. Carol. Profe, buenos días. Esa presentación es como decir, comentar todo lo que se lleva, ¿cierto? Sí, hablar del capítulo, ahí hablamos del capítulo 1, las interrogantes, los objetivos, luego nos vamos para la justificación, luego hablamos de los antecedentes, hablamos de las teorías desarrolladas y luego hacemos un recorrido metodológico, que es el que estamos haciendo, el que vamos a hacer. Es presentar todo lo que hemos hecho. Eso puede ser para el 1 de mayo. Yo estoy más segura que es para el 1 de mayo porque hay una actividad de profesores que choca el 30 de mayo. ¿Para el 1 de mayo o de junio, profe? De junio, de junio. Gracias, Néstor, para el 1 de junio. Estoy pegada con el 1 de mayo. El 1 de junio, que cae día domingo. Ahí terminamos el laxo. ¿Y esas presentaciones con diapositivas, como tipo video o algo así? No, con videos no, es diapositiva. O sea, vamos a suponer, entramos a varias salas por líneas de investigación. ¿Quién fue la que me hizo el Google Doc de las líneas de investigación? Creo que fue la compañera Marta, fue la que lo hizo. Marta, ese Google Doc voy a enviarlo a otros grupos para que Maestra, no fui yo, creo que fue otra compañera, porque no fui yo lo que compartió ese Google. ¿Quién fue el que compartió el Google Doc? Yo, profe, fui yo y pues Janet Ríos, y hasta el día que yo creo que los que no diligenciaron, que usted me había dicho que faltaban como 7, Ajá. Se dio más tiempo y no hay más personas. Yo creo que fueron los compañeros que se retiraron. ¿Cuántos hay? 30. Sí, señora, hay como 30. Esos son. Éramos como 34, 37. ¿Vuelvo y se lo envío, profe? ¿Ah? ¿Vuelvo y se lo envío? Sí, vuélvelo y envíelo, por si acaso. Ahora, Janet, te pregunto, me entra curiosidad, ¿yo puedo replicar ese documento a otros grupos para que cada quien se vaya anexando allí? Sí, profe, tranquila. Sí, señora. Ajá, y eso no importa que estén 3, 5, 6 grupos con el mismo documento. No, profe, porque igual... Porque
Eso es en la nube y eso van entrando y va quedando en los datos ahí. Igual, sí, lo que sí, entonces le voy es anexar celdas para que no se celda para configure. identificar los grupos sería. Sí. Son muchos. Ajá. Sí, colóquele 35 por cada, somos como cinco secciones. Y a cada una le pongo un... Nosotros somos el grupo 4 y los otros grupos, ¿cuáles son, profe? Bueno, grupo 1, yo me voy a reunir y te digo cuántos grupos son y cuántos tiene cada uno. Lo voy a pedir, pero Janet, escríbeme porque se me olvida el nombre. Janet Ríos. Ya le escribo, profe. Ajá. Listo, profe, muchas gracias entonces. Gracias, Karen, a ti. Sería bueno colocar para identificar cada grupo. Listo, Luis Rubio. Ajá, Marta Roa. Profe, es que tengo una inquietud. Su merced dice que sería la presentación el 30 de mayo o el 31 de mayo. No, sería el 31 de mayo, que es el último día de clase. Profe, lo que pasa es que clase aquí, no de laxo. Aquí en Colombia, nosotros ese 31 de mayo tenemos la primera vuelta de elecciones presidenciales. Ay, entonces, sí. Varios compañeros son miembros de mesa, jurados de votación. Sí, y es verdad. generalmente, pues algunos compañeros la vez pasada comentaron que les había tocado viajar a otros sitios, entonces yo creo que ese sábado y ese domingo no se podría programar esa sesión. Ay, profe. pero gracias por estar, porque todavía no lo hemos programado. Bueno, pero si no es sábado ni domingo, ¿será qué día? El lunes, porque no podemos darle mucha larga. Pues allá nos tocaría ponernos de acuerdo a todos hoy con su merced, porque pues sería esa el fecha viernes es muy 29. difícil. Que los colegios también, ya el viernes ustedes están fuera de clase porque tienen que entregar los centros, ¿no? Profe, yo pienso que es más factible el lunes porque en la mayoría pues ocupan las instituciones educativas y el día lunes por lo general no hay clase porque todavía está la registraduría en los lugares y todo ese cuento. O sea, no tendrían clase ni viernes ni lunes. Los viernes sí, pero los lunes no. Los viernes sí, el lunes no por el proceso de las elecciones que todavía están los centros de la registraduría. Profe, lo que pasa es que eso es muy subjetivo, porque por ejemplo con las pasadas votaciones, como mi colegio tiene 2 sedes, entonces nosotros no trabajamos el viernes en nuestra sede y trabajamos en la otra sede. Pero igual tuvimos trabajo y el lunes ya habían sacado todo el material de la registraduría y tuvimos trabajo normal, tuvimos jornada con los niños normal. Bueno, porque pero Melissa, pero allí tendríamos que hacer la previsión de pedir permiso, aunque sea por 1 hora mientras te reúnes, no sé, aunque lo cómodo es estar en casa, porque uno en casa está menos nervioso y es un compromiso muy personal. Son 7 minutos máximos que se le dan para la presentación. Sí, profe, pues toca acomodarlo, pero entonces sí necesitaría de pronto igual saber bien. Saber el día. Yo sé que igual no lo hago desde el colegio porque si yo le comento a mi rector, él igual me va a dar el permiso, pero necesito es con antelación saber bien el día para poder solicitar, digamos, el permiso. Claro. Sí, en eso estamos nosotras, tratando de reunirnos para ver qué hacemos con eso. Profe, buenos días, con Jimena Medina. Profe, yo considero que debemos dejarlo para el lunes, pues todo el proceso de desplazamiento desde las sedes, los que van a hacer o los que seamos jurados de votación, tenemos que eso. Y el día lunes, la mayoría de los compañeros tomamos de una vez el compensatorio para poder hacer el desplazamiento nuevamente a nuestros colegios. Entonces podríamos dejarlo para ese lunes 1 de junio y ya tendríamos hasta la misma disponibilidad de pronto del fin de semana de poder preparar mejor las exposiciones. Bueno, los que no sean jurados de mesa.
¿O no? Sí, de acuerdo con la compañera. Sí, señora. Ajá. Ok, está bien. Yo plantearé porque no depende de mí, pero depende de todo un equipo. Pero dada la situación de ustedes, sería mejor el día lunes, porque no son ustedes nada más. Somos 5 secciones que hay, más de 5 grupos. Yo creo que hay más de 5 grupos. Yo reviso y les comunico por el grupo, ¿les parece? Sí, señora, muchas gracias. Gracias, Janet. Yo te aviso cuántas secciones son y cuántos integrantes tiene cada una para poder hacer las celdas del Google Doc. Listo, sí, señora. Ok, Profe, gracias, amor. profe Norelvis, ¿y eso sería en las horas de la tarde, noche o No, en eso es en la mañana. la mañana? Sí. El lunes ya sería en la tarde-noche. Si es el lunes, sería en la tarde-noche. Ok. Bueno, Gracias. digo yo, a lo mejor es en la mañana, porque como ustedes están libres, a lo mejor es en la mañana. Bueno. ¿No? Y es la disposición de cada uno de nosotros. Bueno, feliz y bendecido día. Los quiero mucho, cuídense porque de los buenos quedamos. Y recuerden una cosa, piensen bien quiénes van a elegir, porque nosotros no elegimos una persona por ser actor, por ser artista,